Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este capítulo vamos a hablar de la importancia de la comunicación como parte de la investigación científica. Vamos a hablar del acceso a la información mediante los documentos científicos. De los documentos científicos vamos a hablar de uno solo en particular, el artículo científico. Y vamos a ver cómo se estructura, qué es la estructura IMRD de un artículo científico y para qué sirve. Finalmente vamos a hablar de para qué sirve y cómo se usa otro de los servicios de Google, pero específico para esto, que es Google Académico. ¿Qué es la comunicación científica? Bueno, el conocimiento no aparece por generación espontánea, siempre se va a relacionar con conocimiento previo. Es el estudio de cómo los investigadores utilizan y difunden información a través de canales formales e informales. La comunicación científica es tan vital para la ciencia como la propia investigación. Si recuerdan el ciclo de la investigación, van a ver que este es muy similar, porque el ciclo de la comunicación científica comienza desde el momento en que se investiga. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve a utilizar esa información que generaron los resultados para una nueva investigación. La comunicación científica tiene tres elementos principales: el medio empleado, que pueden ser canales formales, por ejemplo los congresos, las jornadas, los simposios, o informales, que puede ser una web personal. El segundo aspecto es la naturaleza de la información. Puede estar publicada o no publicada. En general, la no publicada son preprint, son preimpresiones. Y por último, el público objetivo. Pueden ser científicos, tecnólogos o puede ser el público en general. Entonces, la comunicación científica busca darle visibilidad al conocimiento generado en una investigación. ¿Y la documentación científica qué es? Bueno, para que algo sea ciencia, tiene que estar escrito. Todo trabajo de investigación busca aportar nuevo conocimiento y surge como respuesta a los vacíos dejados por investigaciones previas ya publicadas. Entonces, ¿cómo se obtiene la información de una investigación previa? Hay dos maneras: de manera directa, hablando con el investigador, o mediante lo que se llaman los colegios invisibles. Son grupos de investigadores, grupos de colegas, que se reúnen periódicamente para estar actualizados sobre un tema en particular. La otra forma de obtener información es de manera indirecta, mediante la recopilación o la lectura de documentos. Los documentos científicos se clasifican en tres: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios se producen como consecuencia de una investigación. Por ejemplo, un artículo científico, una tesis doctoral, una monografía, un reporte, etc. Hay un montón. Los secundarios surgen como consecuencia de los primarios. Buscan de resumirlos y procesarlos. Son compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas sobre un tema. Por ejemplo, las bibliografías, los diccionarios, bases de datos, censos, anuarios, enciclopedias, etc. Y los terciarios son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas. Son resúmenes o condensaciones de fuentes secundarias. Por ejemplo, bibliografías de bibliografías, críticas selectivas, guías de obras de referencia, etc. Son pocos, pero básicamente son esos tres. De todos los documentos primarios que existen, que yo les nombré algunos, vamos a hacer hincapié en uno solo. Vamos a hablar del artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Es un informe escrito, publicado de forma impresa o electrónica, donde se muestran los resultados de una investigación científica. Deben ser trabajos originales inéditos, reflejan la opinión del autor o de los autores,
así como las observaciones que derivan de las conclusiones. La esencia del artículo científico es reportar a la comunidad científica los resultados obtenidos y permitir que cualquier investigador lo pueda reproducir. ¿Cómo escribimos un artículo científico? Tenemos que cumplir 3 principios elementales: la precisión, la claridad y la brevedad. ¿Qué es la precisión? Tenemos que utilizar un lenguaje y un estilo muy concisos. El lector tiene que poder interpretar todos los términos de manera adecuada. Hay que tener mucho cuidado cuando elegimos las palabras, porque tenemos que buscar que nuestro lector interprete las cosas de la misma manera en las que nosotros las escribimos. Claridad, dijimos. El texto se tiene que poder leer y comprender rápidamente, con lo cual es necesario que las oraciones sean cortas y estén bien construidas. Para eso el consejo es revisar siempre varias veces un documento antes de enviarlo. Y el tercer principio es la brevedad. Tenemos que incluir solo la información que es pertinente, porque nuestro lector, si no, se va a perder y va a desviar su atención mientras lo está leyendo. Además, muchas revistas limitan la extensión de estos documentos o pueden a veces hasta cobrar por cantidad de páginas. Pero lo más común es que en los congresos, simposios, jornadas, etc., vemos que existe una cantidad limitada de páginas para un artículo científico, con lo cual tenemos que tener la capacidad de poder expresar nuestra idea dentro de esa cantidad de páginas, siendo precisos, claros y breves. Un comentario con respecto al artículo científico. Tengan en cuenta que un artículo comunica los resultados de una investigación con una visión protocolizada y pulida de la investigación. ¿Protocolizada por qué? Porque va a responder a una estructura que está previamente definida en el área de las ciencias de la salud y las ciencias en general, que es la determinada por el protocolo IMRD, del cual vamos a hablar en breve. Pero lo importante que ustedes sepan es que los resultados de una investigación científica están pulidos. ¿Y pulidos por qué? Porque solo reflejan el camino que ha conducido al éxito de la investigación. No pone en evidencia los trazados alternativos, los fallos, los errores cometidos o el abandono de procedimientos que se han llevado a cabo hasta encontrar el camino definitivo. Cada vez que ustedes lean un artículo científico, tengan en cuenta esto, que está protocolizado y eso está bien, ya vamos a hablar de por qué, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este artículo científico está pulido, porque solo va a reflejar el camino que condujo al éxito de la investigación. Y esto es muy, muy importante. Hablemos entonces de las siglas IMRD, de la estructura del artículo científico. ¿Qué significa? Es un acrónimo que refleja los apartados de introducción, metodología o materiales y métodos, resultados y discusión. La estructura que plantea este protocolo no es un formato de publicación arbitrario, porque en realidad esta forma de redactar, siguiendo la introducción, luego la metodología, luego los resultados y luego la discusión, facilitan la redacción del artículo y su posterior lectura. Tengan en cuenta también que la organización del artículo científico va a depender de la editorial que reciba ese artículo, pero es habitual que todos cumplan con el protocolo IMRD. ¿Qué contiene entonces un artículo científico? Vamos a desglosar, vamos a hablar de la anatomía del artículo científico. Va a tener un título. El título es la frase más importante del artículo. Es la frase marketinera, es lo que va a hacer que alguien seleccione rápidamente si va a seguir buscando sobre nuestro artículo o no, con lo cual hay que ponerle mucho énfasis y mucho cariño a la diagramación y a la estructuración y a la formulación del título. ¿Qué más va a tener? Los autores. El primer autor, sepan que el primer autor es el principal y es el responsable intelectual.
es aquel que hizo las búsquedas, el que escribió, es el que más carga y más peso tuvo con respecto al trabajo científico. Los autores se suelen acompañar de la categoría académica y del lugar de trabajo. Después de los autores va a venir el resumen, o el abstract, en inglés, que después del título va a ser la sección más leída. Suele tener un máximo de 300 palabras, 250 palabras. También esto va a depender del lugar a donde nosotros estamos intentando publicar nuestro trabajo. Congreso, jornada, simposio, revista, etc. Siempre vamos a tener que ver cómo está definido ese resumen, cuántas palabras podemos nosotros incluir. El resumen también mantiene la estructura que tiene el texto. El resumen es un pequeño trabajo en pocas palabras, con lo cual también va a respetar este protocolo que decíamos recién de IMRD. También va a tocar los distintos temas porque el resumen debe contar lo que es el trabajo en muy pocas palabras. Después vendrán las palabras claves, suelen ser 3 o 10, entre 3 y 10, que van a estar relacionadas con el contenido. Depende también mucho de la revista, el congreso, el simposio, etc., pero en general se recomienda utilizar una terminología controlada, como lo es MESH o como son los DEX. Más adelante, en otro capítulo, vamos a hablar sobre este tema, pero es muy importante que ustedes utilicen para las palabras claves terminologías controladas. Después vendrá la introducción, que es la que va a fundamentar la razón del estudio. Va a estar apoyada en las citas bibliográficas, en toda la información que ustedes buscaron previamente, donde encontraron ese espacio, ese hueco, por lo cual ustedes escribieron el artículo científico. Entonces la introducción tiene que estar apoyada en las citas bibliográficas. Va a explicar por qué iniciaron la investigación y cuál es el aporte que ustedes hacen con esta investigación a la ciencia. Después vendrán los objetivos. A veces están al final de la introducción o a veces corresponden a un ítem aparte y deben corresponderse, por supuesto, con los resultados y la conclusión obtenida. Después vendrán los métodos, o materiales y métodos, o metodología, que básicamente el objetivo de este apartado es permitir que otros investigadores, siguiendo los lineamientos que ustedes escribieron, puedan repetir la experiencia para llegar a los mismos resultados. Porque en materiales y métodos ustedes tienen que detallar la forma en la que realizaron la investigación. Cómo la realizaron, con qué población, qué intervenciones hicieron, cuánto tiempo duró, en fin, todas las características y todos los elementos que le permitan a otro investigador replicar la misma investigación que ustedes hicieron para llegar a los mismos resultados. Luego de materiales y métodos vendrán los resultados, que tienen que explicarse de forma breve y de forma clara. Hay un punto que es si hubiera resultados relevantes, si hubiera resultados importantes contrarios al objetivo, también deberían mostrarse. Esto lo comento, pero la verdad que lo dudo, por lo que decíamos al principio de que las investigaciones y los artículos científicos estaban pulidos. Es medio difícil que ustedes encuentren en un artículo científico resultados que sean relevantes pero contrarios al objetivo. Pero se los dejo planteado por si en algún artículo lo encuentran. Generalmente en los resultados hay una discusión entre usar tablas o usar figuras o usar gráficos. Siempre es preferible mostrar los resultados dentro del cuerpo del texto. Cuando no lo puedan hacer, sí es válido que recurran a tablas, a gráficos o a figuras. Las tablas son muy útiles para mostrar valores numéricos exactos y las posibles interrelaciones que haya entre esos valores numéricos. Los gráficos, en cambio, van a ser más útiles para mostrar tendencias o patrones en los datos. Y las figuras van a ser útiles para explicar procesos complejos o situaciones que llevaría mucho esfuerzo describir con palabras. Recuerden también lo que hablábamos al principio, que los artículos son breves, con lo cual si yo puedo agregar una figura en lugar de tener que escribir una hoja completa, va a ser preferible que incluya la figura en lugar de escribir una página completa. Finalmente, vamos a terminar con la discusión, donde los autores van a comentar los resultados más relevantes sin repetir los datos o información presentada anteriormente. Pero sí tiene que haber un comentario sobre los resultados relevantes. Y también es recomendable incluir un último párrafo a modo de conclusión que responda al objetivo del trabajo. El último aspecto de un trabajo científico, el último aspecto de un artículo científico será
la bibliografía. Es la fundamentación del trabajo y es el fruto de la investigación previa. Esto que hablábamos al principio, que ustedes en la introducción van a colocar las citas de lo que buscaron. Entonces, finalmente en la bibliografía ustedes van a tener que fundamentar dónde encontraron la información previa. Suele ser muy compleja de escribir, porque existen una gran cantidad de estilos diferentes y van a depender del editorial, el congreso, la revista donde ustedes estén mandando el artículo. También vamos a hablar más adelante de algunos programas informáticos que nos permiten hacer esto de manera muy sencilla. Pero se los digo ahora, se los adelanto, se los spoileo. No es común que ustedes escriban y den formato a mano en el Word a la bibliografía que ustedes van a incluir. Lo más común es utilizar un programa, un software que les permita gestionar la bibliografía, incluirla en el artículo científico y darle el formato que esa revista, ese congreso o ese simposio les requiere. Es un aspecto bastante complejo del trabajo y que en realidad es el fruto de la paciencia y no de la ciencia o el saber. Escribir correctamente la bibliografía es un tema de paciencia, con lo cual, de vuelta se los spoileo, hay software que les permiten hacer esto de una manera muy sencilla que vamos a ver más adelante en otro podcast. Hablemos de Google Académico. Ya hablamos de varios aspectos de Google previamente, hablamos de cómo buscar en Google, cómo utilizar la búsqueda avanzada de Google, cómo buscar imágenes, cómo buscar libros o documentos, cómo buscar viajes, cómo buscar infinidad de cosas. Ahora nos vamos a dedicar y le vamos a dedicar un tiempo y vamos a hablar sobre el buscador especializado de Google para documentos académicos y científicos. Cuando ustedes ingresan al buscador, hay una frase bastante pintoresca que dice "a hombros de gigantes". Es interesante ver cómo Google se ocupa y se preocupa de esta frase, que hasta incluye en su sección de preguntas frecuentes ¿por qué a hombros de gigantes? El planteo de Google es ¿por qué nos pides a nosotros que nos pongamos a hombros de gigantes? ¿Eres realmente un gigante? Como si nosotros le estuviéramos preguntando o estuviéramos dudando acerca de Google y viendo si Google es el gigante. Y en realidad Google lo que dice es ni siquiera cerca. Esa frase es el reconocimiento de que gran parte de la investigación académica implica construir sobre lo que los otros ya han descubierto. Es lo que planteábamos al principio. La investigación científica no aparece por generación espontánea. Se basa en investigaciones previas. Google dice que esta cita está tomada de Sir Isaac Newton, que supuestamente Sir Isaac Newton dijo: si he visto más es poniéndome sobre los hombros de los gigantes. Pero en realidad la frase es hasta inclusive más antigua. No vamos a entrar en la discusión de quién dijo primero una frase parecida o una frase similar sobre el tema de los hombros de los gigantes. Lo importante es que ustedes entiendan la metáfora. Y la metáfora es: nosotros nos vamos a basar en todos los investigadores que existieron en la historia para poder hacer nuestro aporte a la ciencia. Por eso nosotros vamos a estar parados a hombros de gigantes. Volviendo a Google Académico. Google Académico es el motor de búsqueda específico de Google que indexa artículos de investigación y resúmenes de la mayoría de los principales editores académicos y bibliotecas digitales de todo el mundo, incluyendo fuentes gratuitas y fuentes pagas. Es importante destacar que, al igual que la búsqueda tradicional, Google Académico nos va a ordenar los resultados por orden de relevancia. Tiene en cuenta también otros criterios de los que ya vamos a hablar. ¿Qué tipo de documento nos va a ofrecer? Nos va a ofrecer referencias bibliográficas o citas, libros o referencias de libros, documentos en formato PDF, documentos en formato Word o documentos en formato HTML o página web. ¿Cómo
¿Cómo se busca en Google Académico? Funciona de manera muy similar a la búsqueda tradicional de Google. Una vez ingresada nuestra estrategia, presionamos el botón de búsqueda. Los resultados, dijimos recién, se van a ordenar por relevancia, pero van a tener en cuenta el número de citas recibidas, el título del documento, la disponibilidad del texto completo, la reputación del autor, el lugar y fecha de publicación. Generalmente, los artículos que van a aparecer primero van a ser los más citados. En la pantalla de resultados de Google, lo que vamos a ver en la parte central son los resultados de nuestra búsqueda. Y a la izquierda, lo que vamos a tener son un par de filtros disponibles. ¿Qué aparece en los resultados de búsquedas? Una cita. ¿Pero qué es una cita? Digo, no estamos hablando de la cita romántica entre dos personas. Estamos hablando de la cita bibliográfica. ¿Y qué es una cita bibliográfica? Bueno, para eso les propongo hacer un viaje. Bueno, aquí estamos en la puerta de una biblioteca. Es el año 1995. Bueno, espero que me escuchen bien porque la tecnología de esta época no es la misma que la que tienen ustedes. Entonces, para explicarles qué es una cita bibliográfica, vamos a entrar juntos a esta biblioteca. Así que lo que les pido es que cierren los ojos y me acompañen. Yo les prometo que voy a ir describiendo todo lo que veo. Entremos. El lugar es grande, hay bastante gente, todos están en silencio o hablando en voz muy bajita, así que me parece que voy a bajar la voz. No veo tantos libros como estaba esperando. Es más, hay más mesas y sillas que libros. También hay algunos muebles de una estatura mediana que parecen tener un montón de cajones. Ah, más allá veo un mostrador con una persona. Voy a ir a él y le voy a pedir el libro. Buenos días. Buenos días. Estoy buscando un libro del escritor Isaac Asimov, que se llama Fundación o algo así, creo. Por favor, busca el código en el catálogo y decime cuál es. Gracias. Perdón, ¿y dónde debería buscarlo? En los ficheros que están allá, fíjate que hay uno que dice título. Gracias. Vamos a ver qué es eso de los ficheros. A ver. Ah, es ese mueble bajito que les decía, que tiene un montón de cajones. A ver, ahí dice título. Veamos, Fundación F. Veo que los cajones son largos y están llenos de unos papeles que están como parados mirando hacia afuera. Cada tanto hay una solapa que dice fa, fe. Claro, sí, ya sé. Están por abecedario también adentro del cajón. Fundación, acá está. Fundación de Isaac Asimov. Veamos. Lo que tengo en mis manos, más que un papel, parece una cartulina. Es rectangular, tiene unos renglones impresos. Lo pintoresco de esto es que lo que parece ser el espacio para el título está separado del resto por una línea de color rosa, y el resto de los renglones están un poco más juntos y son de color celeste. Miden casi lo mismo que los recetarios médicos, pero estos me parece que son todavía un poco más pequeños, y lo que sí son más duros porque son como de cartulina. A ver, veo los datos del autor, la editorial, el título original, la edición. Es más, hasta tiene un resumen. El hombre, salido de la Tierra, se ha dispersado por los planetas de la galaxia. La capital del imperio es Trantor. Suena interesante, ¿no les parece? Ah, también veo el código, que debe ser el que me pidió el señor. Claro, ¿lo ven? Lo que tengo en mis manos es la cita bibliográfica. Es esa ficha que contiene los datos más importantes de una publicación, incluyendo un código que me va a permitir después ubicarla físicamente en los estantes de la biblioteca. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí, porque se me está acabando el tiempo y tengo que volver. ¡Hasta la próxima! Volviendo entonces al presente, ya nos quedó claro qué era una cita bibliográfica. Era esa ficha donde se obtenía y donde se escribía la información para poder localizar después un libro o un artículo científico.
Entonces, fíjense que esto es lo mismo, pero es la versión digital, la versión informatizada, porque por cada cita que vamos a ver el título del trabajo o el documento y el tipo de recurso encontrado. Nos va a decir si es una página web, si es un PDF, si es un documento de Word, etc. Vamos a ver quiénes son los autores y vamos a ver parte del resumen. Además, van a poder observar debajo de cada una de estas citas bibliográficas algunos iconos. Por ejemplo, una estrella, que nos va a permitir guardar esta cita en nuestra biblioteca. Las comillas nos va a permitir exportar la cita en varios formatos tradicionales. Esto está asociado con lo que les comentaba anteriormente de estos programas, de estos software, de estos programas de computadoras que nos van a permitir gestionar nuestras citas. Entonces, fácilmente podemos descargar la información de la cita e incorporarla a nuestro gestor de citas. Otra de las opciones que encontramos debajo de cada cita es citado por, y nos va a dar la cantidad, el número de citas que ha recibido este artículo, y si ingresamos a este ítem vamos a ver quiénes lo citaron. También podemos ver, no en todos los casos, pero puede ser que existan artículos relacionados. Nos va a mostrar un listado de documentos relacionados según la temática y la relevancia. Es una forma o es otra forma para encontrar nueva documentación pertinente. Y también lo que vamos a ver son las versiones, es la cantidad de versiones que ha tenido ese documento agrupados bajo el mismo título. Esto es interesante porque muchas veces la última versión de un artículo no incluye el documento completo o el acceso al documento completo, y sin embargo alguna versión anterior que poco difiere de la más nueva sí tiene la disponibilidad del artículo completo. Entonces es interesante que ustedes, o es importante que accedan a esto de versiones anteriores, para que de esta manera ustedes puedan localizar el documento completo en alguna versión anterior que no difiera demasiado de la última versión disponible. ¿Qué busca y qué no busca Google Académico? Bueno, ¿qué va a buscar? Va a buscar libros, va a buscar tesis, va a buscar documentos de universidades, de entidades académicas, guías de práctica clínica, impresiones preliminares también, esto que hablábamos al principio de los preprint, documentos de instituciones de investigación, bases de datos editoriales, catálogo de biblioteca, resúmenes, artículos de revista. Toda información científica. ¿Qué no va a incluir Google en sus búsquedas? Blogs personales, redes sociales o toda aquella información que no provenga de un sitio académico. Google, como decíamos, en la página de los resultados a la izquierda tiene los filtros. Los filtros que podemos encontrar, estos filtros rápidos, son la fecha, que nos permite definir un rango de fecha predeterminado. Podemos seleccionar un rango de fecha predeterminado o especificar nosotros un intervalo específico. El orden, en qué orden queremos ver nosotros los resultados, si los queremos ver por relevancia o por fecha de publicación. El idioma, en qué idioma tienen que estar los recursos que encontró, entre cualquier idioma o podemos especificar el idioma. Y la inclusión de documentos permitirá definir si se incluyen patentes o citas. Esto no me termina de quedar del todo claro, quizás en un podcast posterior se los pueda aclarar, porque estuve buscando sobre el tema y realmente no pude encontrar información. Si nosotros ingresamos en el ángulo superior izquierdo de Google Académico, vamos a ver que hay 3 líneas horizontales. Si seleccionamos esas 3 líneas horizontales, vamos a poder acceder al menú de Google Académico, donde vamos a ver mi perfil, no el mío, sino digo el ítem mi perfil, que nos va a permitir hacer seguimiento de citas y tener visibilidad si tenemos algún trabajo publicado. Mi biblioteca, que asociado a nuestra cuenta de Google nos va a permitir guardar los resultados de la búsqueda y después recuperarlos cuando los necesitemos. Alertas. Podemos recibir un correo electrónico si nos suscribimos a nuestra búsqueda. Podemos recibir un correo electrónico cuando haya nueva información según esa búsqueda que nosotros predefinimos. Hay otra parte de estadísticas que nos permite ver el orden de impacto que tienen las revistas a través del recuento que hace Google Académico. Utiliza un denominador que se llama H5, que es el resultado de la relación entre la cantidad de artículos publicados por las revistas
en los últimos 5 años completos y el número de citas recibidas. También ofrece una mediana, que sería el número mediano de todo esto. Pero ustedes tengan en cuenta que si publican muchos artículos, pero esos artículos no reciben muchas citas, el índice H5 será bajo, ¿sí? Lo importante es la cantidad de citas que reciben los artículos publicados. Si son muchos, pero la cantidad de citas que reciben son pocas, este índice H5 va a ser bajo. Porque el impacto que tiene la revista, si no hay nadie que esté trabajando, recuerden de la generación del conocimiento en función de conocimiento previo. Si no hay nadie trabajando en las investigaciones publicadas, evidentemente no hay interés en esas publicaciones, con lo cual el factor de impacto de la revista es bajo. En cambio, si la revista publica artículos y esos artículos tienen muchas citas, significa que hay un montón de investigadores que están siguiendo esas mismas investigaciones, están a hombro de esos gigantes, con lo cual el impacto que tiene esa revista va a ser mucho mayor. Ofrece un ranking, van a ver, por idioma también, mostrando las 100 revistas que mayor impacto tienen en cada uno de los idiomas. Hay un formulario de búsqueda avanzada que van a ver que es muy similar al formulario avanzado de búsqueda tradicional, que en la parte superior está el reemplazo de los operadores booleanos y en la parte inferior los filtros particulares para estas búsquedas. En la medida que nosotros vayamos completando los diferentes campos y pongamos buscar y volvamos a nuestra búsqueda avanzada y volvamos a ver los resultados, vamos a ir viendo cómo se va componiendo la búsqueda, la estrategia de búsqueda en el buscador tradicional. Pero no todos son color de rosas en Google Académico. También hay algunas críticas en el ámbito científico. Por ejemplo, asume que son todos recursos de calidad por encontrarse en sitios académicos, cuando podría no ser necesariamente así. A su vez tiene una gran cantidad de resultados duplicados. Google, por ejemplo, por otro lado, no informa exactamente cuáles son las fuentes que indexa. Entonces hay una falta de transparencia en el contenido de la base de datos. Y después hay un experimento bastante interesante elaborado por un francés que demostró que Google Scholar o Google Académico no era capaz de distinguir entre un artículo escrito por un científico y uno generado automáticamente por una computadora. Escribió un artículo sin sentido que se llama algo así como Ike and Care, las dos veces con K, Ike and Care, donde llena de citas su artículo que no tiene sentido, pero hecho todo totalmente por una inteligencia artificial, y le permitió estar posicionado dentro de los primeros resultados. Entonces, lo que este francés dijo es que hay una facilidad de manipulación de los resultados, porque Google Académico no tiene la capacidad de entender y de analizar el contenido del artículo científico para ver si tiene o no sentido. Se fija, como habíamos hablado al principio, de la cantidad de citas y de un montón de indicadores, y bueno, en este caso el trabajo generado por la inteligencia artificial tenía tanta cantidad de citas que realmente lo posicionaba muy bien, pero sinceramente el artículo no tenía ningún sentido, no decía absolutamente nada. Hablamos de los principios de la comunicación científica y de la documentación científica. De los documentos científicos que existen, hablamos del artículo científico, hablamos de todas las partes que componen a un artículo científico que siguen el protocolo IMRD. Y a su vez hablamos de las 3 características que tiene que tener un artículo científico, que son la brevedad, la precisión y la claridad. Y por último, aprendimos a buscar en Google Académico. Aprendimos que Google Académico es el espacio de Google, el buscador de Google específico para la información científica. En el próximo podcast vamos a hablar de un buscador específico de información biomédica. ¿Qué es PubMed? ¿Qué es Medline? ¿Para qué sirve PubMed? ¿Y Medline? ¿Cómo busco en PubMed? ¿Qué hago con los resultados? ¿Qué veo en los resultados de PubMed? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos dejes solos. Escuchanos.